porque tu respuesta está en Cristo. Iglesia Bautista Las Palmeras presenta, a continuación, la palabra de Dios. Una vez y para siempre fue nuestro Señor Jesucristo. Porque la palabra dice que con Cristo, En la voz del pastor William Chicas. Comenzamos. Mas Cristo vive en mí. Del corazón, del interior. Hoy en las iglesias cristianas, te voy a decir, negocios ilícitos, prostitución, pedófilos, personas que se creen que son del tercer sexo. ¿Por qué? Porque la iglesia está prostituida. Porque los pastores no estamos dando el ancho y diciéndole a las personas que Dios quiere cristianos diferentes, que Dios quiere una generación diferente de creyentes. Si hoy, hermanos, si usted le dice a las personas que quieren ir a una iglesia cristiana, ¿qué le dice? No, pues eso es algo de lo mismo. Como yo les decía aquel día, si hoy las iglesias cristianas parecen discotecas, mis hermanos. Así como lo oyen. Apagan la luz en la noche, tienen luces azules, luces de colores, y los jóvenes saltando y divirtiendo. Eso es el mundo. Dios no necesita una discoteca dentro de una iglesia. Dios necesita que el pastor dé el ancho en lo que está hablando, que los hermanos den el ancho en lo que están recibiendo, que cada uno de ellos pueda atesorar. Entonces, Martín Lutero, ¿qué ve la iglesia? Ve una iglesia destruida. Ve una iglesia que había perdido las raíces. Y esas raíces era la palabra de Dios. También este hombre vio que la iglesia necesitaba ser renovada. Y así como este hombre y como Martín Lutero se opusieron a lo que la iglesia estaba haciendo, mira cómo murió. Murió en la hoguera. Y así como este reformador, también hay otros. Está Martín Lutero, está Juan Calvino, que es el padre del calvinismo, está Zwingli, está Mendocino, que es el que viene de los anabautistas, y está Enrique VIII de Inglaterra. Este fue el hombre que se separó de la iglesia católica porque no le aprobaron su divorcio. Entonces este rey, como no le aprobaron su divorcio, se separó de la iglesia y formó su propia iglesia, su propio clérigo. Entonces podemos ver que a través de los años, hermano, la iglesia se ha venido destruyendo, la iglesia se ha venido contaminando. ¿Por qué? Porque no nos gusta que se nos hable una verdad. O a usted le gusta que le digan sus verdades en la cara. O sea, si cuando la esposa lo confronta, lo primero que hace uno como esposo, ¿qué es? Enojarse, hermano. Enojarse, ¿por qué? Porque nos están declarando una verdad real. Entonces, todos estos hombres vieron que la iglesia estaba hecha nada. Y usted se puede ir a las Sagradas Escrituras, puede ir allá a la iglesia de Corintios. ¿Y cómo estaba la iglesia de Corintios? Como estamos hoy. Así estaba la iglesia, como estamos hoy. Pues los servidores se meten con... Aquí no, porque la iglesia es pequeña, por lo menos a los hermanos, yo creo que los que estamos aquí tratamos la manera de vivir como santos, como dignos de ser hijos de Dios. Pero en las iglesias más grandes se da un poco más que el diácono se mete con la diaconisa, el servidor llegó triste porque la señora le pegaba y él encontró a alguien que lo papachara, y entonces empieza a ver una Sodoma y Gomorra. ¿Dónde? Dentro de la iglesia. Llegan personas adineradas que son los que dan diezmas, ofrendan más, y el pastor no puede predicar del pecado porque se va a ofender al hermano y se va a ir el diezmo. Entonces, la iglesia, hermano, está prostituida. La iglesia necesita una reforma, pero esa reforma la vamos a adquirir ¿cómo? Cambiando nosotros como hijos de Dios. Pues es tan fácil ser unos mal hablados, ser malcriados, y somos creyentes. Yo le decía a alguien, si un hombre dice que es cristiano y le pega a la mujer, le es necesario nacer de nuevo. Así, hermano, como dice. Si usted dice que es cristiano y se las echa, le es necesario nacer de nuevo. Si usted tiene 2 mujeres, le es necesario nacer de nuevo. Porque si usted es un hijo de Dios, no va a hacer cosas, oiga bien, que van en contra de lo que Dios manda en la vida de un cristiano. Y no estamos hablando de ser espíritu flautico que vamos a andar en una nube todos los días.
Estamos hablando de que como creyentes vamos a respetar las normas de vivencia, leyes morales que Dios nos da en su palabra. Pero muchos pastores no queremos, oigan bien, hablar de las verdades bíblicas porque los hermanos se van a ofender. Yo como quisiera que aquí estuviera lleno y hubiéramos 200 en este pedazo, uno así, a cucuchos encima de otro. Pero ¿de qué me sirve tener 200 si igual los 10 van a ser creyentes? Y Dios no nos ha mandado, oiga bien, Dios no nos ha mandado a hacer número. Dios nos ha mandado a edificar vidas en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuándo perdemos la visión, hermanos? Cuando nos alejamos de la Escritura. Cuando me alejo de la palabra de Dios, cuando no le doy el verdadero valor a la palabra de Dios. Entonces, todos estos reformadores vinieron y hablaron de las 5 solas: solo Escritura, solo Cristo, solo la gracia, solo la fe y solo la gloria. Entonces, estas 5 palabras son el eje, oiga bien, principal de toda iglesia cristiana. ¿Ah? ¿Por qué? Porque solo la Escritura tiene que haber en la iglesia. Que fíjate que el pastor Chica sacó un libro, Gotitas de Fe 5.1. Entonces, leemos la Biblia y Gotitas de Fe 5.1. No, mis amados hermanos, el día que yo hable o diga cosas así, échenme. Porque la autoridad en una iglesia, ¿quién la tiene? La Biblia, hermano. No necesitamos de otro libro. Pero no, yo quiero leer los libros de John Maxwell, de Marco Witt, y quiero leerlo porque quiero ser un campeón, quiero ser un triunfador, quiero sacar ese campeón que está en mí. No, hombre, mis amados hermanos, ese campeón que está usted, que lo va a hacer brotar, es el Espíritu Santo a través de los dones que Él va a poner en su vida. Pero muchos queremos comprar libros y ni han leído la Biblia. Y todos los libros que venden en las librerías cristianas, oigan, ¿de dónde los han sacado? Pero con mi interpretación, con lo que yo creo que Dios está diciendo. Pero la verdadera interpretación, ¿dónde está? Está aquí mismo en la palabra de Dios, hermano. Cuando usted dobla su rodilla, cuando usted ora y le dice: Señor, háblame porque tengo sed de ti, Señor. Muchas veces lo he dicho, yo era cristiano a mi manera, no a la manera de Dios. Y empecé a asistir a esta Tabernáculo Central allá por el 96, que me llevaron. Pero yo seguía siendo bolo, yo seguía siendo marihuano, yo seguía siendo gran tranza, yo seguía en la discoteca y creía que yo era creyente. Pero si Dios venía o sonaba la trompeta, yo me quedaba. Porque de su palabra dice que usted y yo vamos a dar frutos dignos de arrepentimiento. Y si Dios, oiga bien, si yo no he recibido ese sello del Espíritu, no soy el hijo de Dios. Porque dice que en el momento que usted confiesa con fe, creyendo que Jesús es el Salvador de su vida, en ese momento usted es sellado con el Espíritu Santo de Dios. Y en ese mismo momento, oiga bien, una acción de cambio va a haber. Pero si yo hice una oración, si yo confesé hace mucho tiempo, pero no creí lo que estaba hablando y sigo viviendo una vida como la de cualquier persona, me es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque necesitamos tener una vida espiritual como creyentes. Dice: las palabras solo Escritura son de latín únicamente, que significa principio, una base, y la palabra Escritura significa escritos, refiriéndose a las Escrituras. Solo la Escritura significa que solamente la Escritura tiene autoridad, oiga bien, para la fe y la práctica del cristianismo. La Biblia es completa, autoritativa y verdadera. Sola Escritura fue el grito de guerra de la Reforma Protestante. Por siglos la Iglesia Católica Romana ha considerado sus tradiciones superiores en toda autoridad a la Biblia. Esto dio como resultado muchas prácticas que eran
de hecho, contradictorias a la Biblia. Entonces, podemos decir que la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. Y vamos a Gálatas, capítulo 1, del 6 al 10. Hermano, le voy a decir algo. Los libros de afuera ¿lo pueden cambiar? No. Los programas que el hombre se inventa ¿lo pueden cambiar? Pueden apaciguar sus adicciones, pero no lo van a cambiar en totalidad. Porque aquel que deja de beber o de fumar porque se metió a la línea del doctor Ayala, después es un neurótico. Yo vengo a los pies de Cristo, me cambia y me transforma y me llena de gozo, me llena de paz. Debo de ser un adictivo. ¿Lo tenemos? Amén. Y dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir, oiga bien, el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, que dice, sea anatema. Esa palabra anatema quiere decir un maldito. Número 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Lo está diciendo por segunda vez. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, mis amados hermanos, van a venir muchos engañadores. Van a encontrar, oiga bien, ¿quiénes ven aquí? ¿Tienen televisión por cable? Creo que todos. ¿Quiénes vemos programas cristianos? ¿Ah? Usted puede ver en la televisión personas que le dicen, salen diciendo que este es el momento de que usted agarre $500, que vaya a un banco, porque Dios le tiene preparado $100,000 para dárselo. ¿Y hay cristianos que van a darlo? Sí hay. Sí hay. Hay un famoso predicador de grandes cruzadas que la prensa lo agarró y empezó a seguirlo. Benny Hinn. Y la reportera se hizo pasar por una parapléjica y la llevaron en silla de ruedas. Y esa mujer se hizo que estaba enferma. Y este hombre oró por ella, la mujer se levantó y al final le dijeron que era un bochornoso porque a la persona que había sanado era la reportera del canal. ¿Por qué, hermano? Porque nos alejamos de la Escritura. Y es de lo que hemos estado hablando en los pueblos. Hermano, Dios le va a dar dones a un buen mayordomo. Dios sabe que a mí no me puede dar el don de sanidad, porque me voy a pervertir. Y al hermano más humilde que está ahí en una esquina, a eso se lo da. Y ese hermano va y ora y sana a los enfermos. Pero muchas veces, oiga bien, pensamos que tenemos los dones de Dios y empezamos a pervertir la palabra. Entonces ya no es Cristo el que obra, soy yo. Y entonces me hago un showman, ¿ah? Y empiezo a votar, empiezo a hacer cosas. ¿Por qué, hermano? Porque me alejé de las verdades bíblicas, me alejé de la palabra de Dios. Entonces van a venir muchos engañadores y no les importa ser unos anatemas, con tal de tener fama, con tal de tener dinero y de engañar a muchas personas. Le voy a decir algo: Dios no necesita nuestro dinero, no lo necesita. Y esa es una falsa. Que yo le diga, usted de 10 y Dios le va a dar 1,000. Esa es mentira, hermano. Entonces, si fuera así, la Biblia mentiría. La Biblia mentiría.
porque entonces estaría como en el siglo pasado, comprando voluntades. Y entonces si yo le doy 10 y el Señor dice que me va a dar 1000, estaría comprando a Dios, ¿sí o no? Pero a Dios no le puedo comprar. A Dios solo le puedo servir. Había un corito que en la escuela bíblica lo cantaba, ¿me acuerdo? ¿Ah? La ofrenda del Señor. Si tú das 1 centavo, el Señor te da 2. ¿Ah? Es mentira, hermano. Dios nos va a bendecir porque Él quiere. Así como nos dio esa gracia inmerecida, y todos los que estamos aquí somos hijos de Dios, somos salvados por la sangre del Cordero, así Dios puede bendecir su vida. Dios puede bendecir su negocio. Dios puede bendecir su familia. ¿Qué es lo único que necesita Dios? Un corazón arrepentido y dispuesto a seguirlo a Él. Y por eso dijo Dios en su palabra: toma tu cruz y sígueme. Y oiga bien, seguir a Cristo es dejar este mundo. Pero cuesta, hermano. Cuesta dejar este mundo. Cuesta dejar las adicciones. Cuesta dejar los placeres. ¿Quiénes no quisiéramos estar ahorita ahí en el Cameron? Cantando aquel corito famoso: en el mar la vida es más sabrosa. Pero no, Dios nos ha puesto aquí ¿para qué? Para que vemos a esta sociedad. Y le voy a decir algo: se nos vienen pruebas difíciles a los creyentes con todas estas leyes que quieren aprobar. ¿Y dónde está nuestra trinchera? En oración, en instruir a nuestros hijos, en enseñarles valores morales y espirituales. Viene esta guerra de género, y usted y yo tenemos que estar preparados ¿para qué? Para hacer defensa, hermano, para hacer defensa de nuestra fe, para decirle que Dios, oiga bien, Dios es un Dios perfecto. Y eso que andan diciendo que nacen, es mentira, hermano. Eso se hacen. A Dios a usted le ha dado un hombre, le ha dado una niña y una niña. Depende de cómo usted lo críe, lo instruya y lo guíe, ese niño se va a crecer. Puede ser que traiga más hormona femenina, pero si usted agarra un niño y lo cría como un niño y le enseña y le hace todo esto, el niño va a crecer niño, pues. Y no es que nacen, no, se hacen. Muchos porque los violan, pero Dios da, oiga bien, da cosas perfectas. Dios no le va a dar algo malo a usted. Y muchos de los niños que nacen enfermos o con situaciones es porque la esposa se inyectó demasiados anticonceptivos, pues, o todos estos alimentos que consumimos. Pero Dios siempre va a traer cosas perfectas a la vida del ser humano. Entonces, oiga bien, usted y yo vamos a tener una lucha fuerte, porque van a venir muchos engañadores. Van a venir cuando ya no vamos a poder predicar del homosexualismo en la iglesia. Y oiga bien, y le voy a decir algo, y no es que nosotros como cristianos los odiemos, no, al contrario, usted y yo tenemos que amar en el Señor a estas personas. ¿Por qué? Porque así como yo en mi alcoholismo tuve necesidad de Dios, también ellos en esa pesadilla que están viviendo necesitan de Dios. ¿Puede venir un homosexual a la iglesia? Sí, puede venir, pero si quiere ser cambiado y transformado por el poder de Dios. Pero nosotros como pastores no vamos a tolerar que alguien venga a querer arruinar a que más manzanito. Entonces, con la autoridad que da la palabra de Dios, se habla con ellos y se les dice cuáles son sus errores. Pero hermano, muchos andamos buscando libros para dar un consejo. No, hombre, si aquí está el consejo en la palabra de Dios. Mire cómo puedo ver con mi cipote, viera que lea la Biblia, hermano, que no ha leído todo el año Proverbios 22. Todos los 22 de meses lee Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aún cuando fuere viejo no se apartará de él. Instrúyalo, hermano. Si verdaderamente, oiga bien, vamos a ver de qué están hechos nuestros hijos cuando partan de casa. Allí se van a activar todos sus consejos, allí se van a activar todas sus enseñanzas, allí se van a activar, oiga bien, todos esos buenos ejemplos que yo le di como padre, que cuando yo le decía lee la Biblia era porque yo la leía.
Cuando yo le decía orar, es porque él me veía doblando mis rodillas, clamándole al Dios Todopoderoso. Ahí es cuando se van a ver, cuando realmente la Escritura ha quedado grabada en el corazón de nuestra familia. Cuando usted parta de este lugar, ¿qué va a hacer con nuestros hijos si hoy partiéramos de este lugar? ¿Va? ¿Qué harían ellos? Gracias porque mi tata sí que era cuadrado. ¿Va? Así es que, oye, ¿cuándo van a ir a la disco? Ahí se va a ver. Pero mientras tanto, usted y yo, mis amados hermanos, tenemos que vivir en la Escritura. Vamos a 2 de Pedro 1:3. 2 de Pedro 1:3. Dice la palabra: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, ese conocimiento, fíjense que alguien nos decía, muchos hablamos de que tenemos la mente de Cristo. ¿Y cuál es la mente de Cristo? Las Sagradas Escrituras. Entonces, si yo no leo la palabra, ¿cómo voy a tener la mente de Cristo? Y yo le decía a un hermano, si yo solo de 3 semanas paso leyendo chistes de Pepito, oiga bien, oyendo anécdotas a la hora del sermón, ¿qué va a tomar el Espíritu Santo en mí? Chistes, anécdotas. Y me alejo de la verdad. Y yo, de usted alegre, ¿cómo salió del culto? Bien chistoso el pastor, va. ¿Ah? Debo ser el mismo toda la semana otra vez. Entonces, si yo quiero desarrollar la mente de Cristo, cuando Pablo decía que tenemos la mente de Cristo, es porque tenemos el conocimiento bíblico. Tenemos, oiga bien, que la palabra de Dios la tengo aquí, ¿ves? Por eso dice, y la escribirás, ¿a dónde? En el corazón. Donde están alojados los sentimientos, las emociones. Ahí tenés que alojarlas, para que en el momento de la tentación sale la Escritura a flote. Entonces empezamos a tener la mente de Cristo, porque Cristo cuando fue tentado, ¿qué citó? Una Escritura. Entonces, para la iglesia cristiana, la Escritura, oiga bien, es la base principal de nuestro conocimiento. El miércoles 17 de abril del año 1521, Martín Lutero fue traído ante lo que se conoció como la Dieta de Worms, donde se le pidió que se retractara de sus escritos y de 41 números de sus textos. Le recomiendo a aquellos que tienen YouTube, vaya a ver la película de Martín Lutero. Y le voy a decir algo: la iglesia cristiana no viene de Martín Lutero. Usted y yo no somos protestantes. La iglesia, oiga bien, la iglesia nació en el libro de los Hechos. En el camino se pervirtió y los cristianos se hicieron a un lado. Y empezó a gobernar ¿quién? El Imperio Romano sobre la religión. Entonces usted y yo, por el Imperio Romano, somos católicos. ¿Le guste o no le guste? ¿Por qué? Porque él hizo ley, que usted iba a ser católico y romano. Y ¿a dónde nosotros romanos y todos guillitos? ¿Ah? Así es que, pero mire lo que les dijo Lutero: ya que su más serena majestad, dice, y todos sus príncipes requieren una respuesta clara, simple y precisa, yo le daré una sin cuernos ni dientes, y es esta: yo no puedo someter mi fe al Papa o a los concilios, porque está tan claro como el día que ellos han errado continuamente y se han contradicho a sí mismos. A menos que yo sea convencido por el testimonio
de las Escrituras o por razones evidentes, me mantengo firme en las Escrituras por mí adoptadas, y mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios, y no puedo ni quiero revocar ninguna, viendo que no es seguro o justo actuar contra la conciencia. Hermano, si alguien entrara ahorita por aquí y dijera, ahorita me voy a inmolar, el que niega a Cristo se salva, ¿cuánto lo negaría? Están un encendedor cada uno, el que queme la Biblia se va a salvar. ¿Cuánto le negaría? Y le voy a decir algo, Martín Lutero lo iban a matar y no se retractó. ¿Por qué? Porque había abrazado las Escrituras, porque había comprendido, oiga bien, que la salvación es por fe solamente, no es por obras. Y la iglesia estaba haciendo dinero porque andaban vendiendo de todo. Y Dios utilizó a este grupo de hombres para reformar, oiga bien, la iglesia. Y así como en la iglesia grande, también en las cristianas, mis amados hermanos, hay que hacer una reforma. Una reforma que cambie el estilo de vida de lo que nos llamamos a ser cristianos. No se dio. No se dio. Confió. Dijo, no, las sagradas Escrituras amparan mi postura. Ahí están muchos diciendo que la Biblia está mal escrita. No. Es la Biblia, es la palabra de Dios. Y es la que cambia y marca el rumbo de la vida de una persona y de una nación. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 al 21. Y dice la palabra, entendiendo primero eso, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Sabían que debido a eso se recopilaron todas las Biblias que habían y las misas o las predicaciones se empezaron a dar en latín? Entonces, no cualquiera podía acceder a las Escrituras, porque fueron, por decirlo así, encarceladas. Espalda a las personas. Fueron encarceladas las Escrituras, fueron raptadas. ¿Para qué? Para que las personas siguieran prisioneras de las tradiciones de los hombres. Solo imagínense cuánta sed de palabra había en ese momento. Y usted sin poder tomar las Escrituras y leer más que de lo que la gente contaba. Y ahora, en nuestro tiempo, cualquiera puede tener una Biblia. Ha sido trasladada a más de 400 idiomas y no sé cuántos dialectos. Hasta en náhuatl está la Biblia allá. Hasta en modo braille está la Biblia. Para los que no pueden ver y no la leen y no me instruyen. Pero muchos ya no tenemos, como decían, la yema del dedo índice. ¿Por qué? Porque solo pasamos en las redes sociales, solo paso en el Facebook, solo paso viendo videos, solo paso chateando. Y mire, yo he visto uno, qué habilidad para textear, va. Yo me quedo admirado, qué habilidad. Y no digan los chiquitines. Si hoy los niños de 3 años, hermano, andan mejor celular que usted y yo. No es broma.
niños de 3 años con celulares, porque yo me he querido desprender de mi responsabilidad como padre y le he dado un celular. Entonces, ¿cómo es posible que siendo cristiano a lo malo le llamo bueno y a lo bueno le llamo malo? ¿Y usted por qué no lee la Biblia? Es que es muy chiquita la letra. Es que me da sueño, pastor. Es que es muy aburrida. Es que no tengo espacio. ¿Y por qué para las cosas malas tenemos espacio? ¿Por qué para ver las novelas sí tengo espacio? ¿Por qué para ver una película de demonios y todo eso me puedo aguantar 2 horas y media? ¿Por qué hay que hacer cola para ver La Monja? El jueves creo que la estrenaron, mano. Jueves o miércoles, jueves. ¿Por qué? ¿Qué hacer esa gran cola? Y oiga bien, en los cines de la Gran Vía, creo que, o los que están aquí en Sinópolis, en todas las salas estaba esa película. En todas las salas. Solo esa de terror, que viene del lado del Conjuro, del lado. ¿Y por qué para leer la palabra no tiene paso? ¿Sabe por qué? Porque no me gusta instruir, porque no me gusta que me hablen con la verdad, porque no me gusta que mi pecado sea confrontado con la palabra de Dios. Y por eso que muchas veces el momento más especial es cuando leemos la palabra, hermano, porque ahí directito me está hablando el Señor y me está diciendo que a través de su palabra, oiga bien, Él me va a enseñar, me va a redarguir, me va a corregir y me va a vivir, oiga bien, y me va a hacer vivir en justicia. Primeramente justificado por Dios, y de ahí porque voy a actuar como un hombre justo, una mujer justa acá en la tierra. Amén, hermanos. Amén. Le dije que el mensaje venía con todos los poderes. Ajá. Y no a meterle miedo, no, es para que vivamos como cristianos, hermano. Yo le digo a mi familia, esforcémonos, si esto cuesta, pues. Si quieren no vayan, pero esto cuesta, así es. Oiga bien, si hay que decirle no a muchas cosas. Cuando otros se van de parrado, se van al mar, yo aquí me quedo, pues. Nosotros salimos otros días, así es. Pero nos negamos a las cosas del mundo. Me niego a ir a la rueda, no porque sea tacaño, no porque no puedo, ¿vale? Entonces, pero todo requiere un esfuerzo en esta vida. Ser un buen padre requiere de un esfuerzo, hermano. Ser una buena madre requiere de un esfuerzo. Ser un buen esposo requiere de un esfuerzo. Ser una buena esposa requiere de un esfuerzo. Entonces, ¿cómo lo vamos a lograr? A través de las Sagradas Escrituras. Entonces podemos decir, la Escritura no son asuntos de interpretación personal. La Escritura es lo que Dios tiene preparado al momento que usted y yo la leemos. Ninguna de las enseñanzas de la palabra llegaron a nosotros, oiga bien, como consecuencia de una intención, deseo o proyecto humano, no. Llegó porque Dios desde la eternidad, a través con su Padre de la Trinidad, destinaron a Jesús para que muriera por usted y por mí. Cuando estos hombres hablaron de parte de Dios, inspirados en el Espíritu Santo. Por eso dice 2 Timoteo 3:16, leemos que toda escritura fue inspirada por Dios. Número 4, la palabra traducida como inspirada es en el griego, ahí leemos, que significa exhalar. Es como decir que la Biblia fue exhalada por Dios, fue dada por Él para esta humanidad, no se la inventó el hombre. También en esa inspiración de parte de Dios, que nos obliga a poner la Biblia por encima de toda autoridad, opinión o declaración humana. Así es que, mis amados hermanos, arriba de la Biblia solo está Dios. Solo Dios está arriba de la Biblia. Allá cualquiera que le diga no, solo en la Biblia. Si me vas a hablar, hablemos de la Biblia. No aparezcas con esto tu librito, no, hablemos de la Biblia, hablemos de la palabra de Dios. Entonces podemos decir en esta mañana, a mí me va a disculpar, pero nos vamos a tomar unos 10 minutos más, creo, para terminar. Para el otro domingo hablar de solo Cristo. Solo Cristo. Y dice, la Escritura es inspirada por Dios
está completa en sí misma, es inerrante, o sea, no tiene errores. Por allá decía un predicador, error es el día que tu mamá, para que estés diciendo que la Biblia tiene errores, decía el predicador, es infalible y por tanto dice incapaz de errar o de guiarnos al error. La Biblia nunca nos va a llevar a un error, al contrario, la Biblia nos va a llevar a una reflexión y vamos a encontrar en ella, oiga bien, biografías de hombres que se equivocaron y terminaron mal. Número 5. La Escritura es la autoridad suprema por encima de todo. Dice que solo la Escritura implica que las palabras es la única que obliga la conciencia de manera universal. La Escritura no elimina el valor de los concilios y confesiones de fe que han coincidido, oiga bien. Si está pegado a la palabra, entonces es bueno. Pero si va en contra de la palabra o de las verdades bíblicas, tienen que ser desechadas. La Escritura no nos permite hacer uso de la interpretación privada para torcer la palabra. La Escritura requiere de reglas de interpretación transmitidas a lo largo de los siglos. La Escritura no nos permite despegarnos del pasado y hoy traer interpretaciones nuevas que contradicen la fe. La Escritura juzga la Iglesia y sus maestros y no al revés, porque muchos cristianos o muchos estudiosos, como ya puedo, como ya estudié, como ya leí todos los compendios y comentarios que hay, entonces yo empiezo a cuestionar la Biblia. Y digo, no, es que creo que aquí el Señor quiso decir que... No la puedo juzgar. Ella me juzga a mí. También la Escritura requiere, oiga bien, de hombres y mujeres que manejen con precisión la palabra de verdad. Conocer las Escrituras no es obligación solo del pastor, no solo del líder, de la persona que canta, no. El manejar la verdad es una obligación de todos. De todos, y por eso, hermano, aquí le damos, lea la Biblia. Lea la Biblia, instrúyase, aprenda. Oiga bien, memorice un versículo diario. Memorice un versículo diario. A muchos nos cuesta, a mí me cuesta memorizar, ¿va? Por eso es que casi las cosas así que no me puedo aprender las escribo. Pero, ¿qué pasaría si me aprendiera un versículo diario? 365 versículos en un año. Una vez llevaron al tabernáculo una capilla a un hombre que se había aprendido de memoria todas las epístolas paulinas. Y dijo la de Efesios ese día, creo, si no me acuerdo. De memoria, hermano. Pero yo sí, ¿cómo que voy a regalar ayer? ¿En qué? ¿Nadie sabe? Va, normal. Pero ¿cuánto? No hubo liga, vaya. Yo esperaba que me dijeran. No hubo liga, pastor, ¿verdad? Pero ¿cuánto sabemos más de afuera que de adentro? ¿Cuánto sabemos más de que no ha goleado, no ha echado ni uno? ¿Ah? Ronaldo, nada, no ha salido nada ahí en la Juventus, ¿va? Y ahí estamos viendo pizarrón deportivo de C4, compra el gráfico, pero no leo la Biblia. Pero mire lo que dice Salmo 19, 142. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Ahí anótenlos. Salmo 119, 160 dice: la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Mateo 4:4, el mismo Jesús dijo, él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esta palabra escrito está más de 100 veces en las Escrituras. ¿Por qué? Porque es la verdad, hermano. ¿Ah? Porque es la verdad. Y el mismo Jesucristo lo declaró. Escrito está. Escrito está, hermano, que para el hombre hay un estado, que es la muerte. Pero después de la muerte, el juicio. Mateo 5, 17 y 18 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. En Proverbios 30, del 5 al 6 dice: toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Dios no necesita ayuda de nadie, hermano. ¿Ah? Si no, estamos más de 2000 años y esta iglesia sigue funcionando. La palabra de Dios sigue viva y eficaz como espada de dos filos. Juan 14, 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, ¿qué dice? Mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre de que me envió. Y terminamos diciendo: la vida y la fe de la iglesia ha de sustentarse sobre la Escritura. ¿Por qué? Porque sobre Cristo somos más que vencedores. Denle un buen aplauso al Señor en esta mañana. Padre,